Bien, vamos a empezar con el módulo 6, programación orientada a objetos. Como les decía, eh, este paradigma nuevo, vamos a cambiar totalmente la forma en que pensamos las cosas cuando programamos. Hasta ahora veníamos viendo un paradigma imperativo, estructurado, en el que se ejecutan todas las instrucciones una tras de la otra, una tras de la otra. Luego empezamos a ver con funciones, cómo podríamos agrupar esas instrucciones, guardarlas con un nombre y después rellamarlas cuando queramos, ¿no? Bueno, ahora, y la idea es un poco también extender ese concepto de guardar instrucciones en algún lugar y después reusarlas, pero en vez de guardar en una función, nosotros vamos a guardar, vamos a pensar en separar en objetos. ¿Mm? Este, ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a empezar a ver, tratar de ver las cosas del mundo real, los objetos del mundo real, ya sean cosas físicas o cosas más abstractas, como objetos. Cuando digo cosas físicas, puede ser, por ejemplo, qué sé yo, una persona, cualquier cosa física, una lapicera, una moto, una persona, como te digo, un perro, un animal, o cosas más abstractas como, qué sé yo, figuras geométricas o una cuenta bancaria. Todo ese tipo de cosas nosotros las podemos pensar como un objeto en el código y podemos programar a partir de eso. ¿Mm? Así que eh, vamos a ver qué significa todo esto de la programación orientada a objetos. ¿Mm? Eh, y la vemos porque es el paradigma más usado actualmente, ¿no? Y hace un par de décadas que viene siendo el más usado. Así que no estaríamos haciendo bien el trabajo si no les explicamos un poco sobre esto. Este, Python, como habíamos dicho en el principio, soporta la programación, la estructurada, la funcional y la orientada a objetos, ¿no? En el paradigma funcional, que no lo vemos nosotros ahora, pero bueno, se piensa todo se programa pensando que todo es una función. Es bastante interesante, pero bueno, es a veces muy abstracto y complicado de pensarlo, pero bueno. Y bueno, Python también soporta la orientación a objetos y se puede decir que está también bastante basado su construcción, cómo está hecho Python desde el punto de vista de los objetos. ¿Mm? No sé si fue con ustedes, pero yo les había dicho, no sé si a ustedes o a los otros, que cuando estábamos trabajando con Python, que por ejemplo por ejemplo los números, los enteros, las cadenas, todo eran objetos. Yo les decía, este es un objeto, bueno, tenía que ver con esto. En ese momento no importaba si sabían qué significaba lo de los objetos, pero bueno, ahora vamos a ver qué quiere decir. Eh, Pero sí, Python está hecho, la base está hecha pensando en esto, ¿no? Y otros lenguajes como Java, por ejemplo, también está muy basado en objetos. Eh, es el tipo de programación que se usa en los módulos que se importan en los proyectos. Y sí, no. Sí, yo diría que la mayoría de los módulos está pensado, está hecho en programación orientada a objetos. Y ya vamos a ver por qué, pero sí. Sí, sería difícil encontrar alguna librería o algún módulo que no esté hecho así. Así que sí. Eh, Me olvidaba, les paso el código de hoy. Eh, Hoy es 12B, ¿no? Hoy es 25. Copiar, pegar. Ahí está el código para la asistencia. Eh, bueno, continuemos. Entonces,
¿Qué es este paradigma? Bueno, primero acá en la teoría van a ver una comparación, digamos, entre la programación estructurada, que era lo que estábamos viendo antes, eh, y la programación orientada a objetos. Y una cosa es que, en definitiva, que sean dos paradigmas distintos, solo quiere decir que la forma en la que se está programando es distinta, pero yo puedo programar lo mismo en cualquiera de los dos paradigmas, digamos, cualquiera de las dos maneras estas. Entonces, por eso ahí se puede hacer este tipo de comparaciones, porque bueno, no es que yo pueda hacer algo solo en objetos y algo solo en programación estructurada, ¿no? Son solo dos paradigmas, dos formas distintas, yo puedo hacer la misma cosa con los dos, y no necesariamente uno es mejor que otro, solo son distintos, ¿no? Pero bueno, como les decía, el estándar de facto es programación orientada a objetos, así que nos conviene aprenderlo. Eh, ¿Qué dice? Bueno, acá les dice que la programación orientada a objetos es una forma especial de programar más cercana a la forma de expresar las cosas en la vida real que otros tipos de programación. ¿Mm? Nosotros cuando programemos en programación orientada a objetos vamos a intentar de representar de alguna forma o simular objetos de la vida real, digamos, cosas de la vida real, como los ejemplos que yo les decía. Este, entonces, y bueno, todas esas cosas nosotros las vamos a ir guardando en estos objetos, y eso tiene ciertas ventajas, como por ejemplo acá le explica la reusabilidad, que quiere decir que si nosotros la diseñamos bien a una clase, y ya vamos a ver qué es una clase, quiere decir que la vamos a poder reusar, ¿sí? Sin mucho cambio, la vamos a poder reutilizar en otro proyecto, por ejemplo, que tengamos, y eso está muy bueno. Lo que también se podía hacer, pensando en las funciones, ¿no? Si nosotros en el otro paradigma que veníamos viendo, hacíamos alguna función útil, bueno, nosotros la podríamos meter en algún módulo y la guardamos y la reusamos, ¿no? Es, digamos, esa misma idea de la reusabilidad. Mm, Bueno, la mantenibilidad. eh, bueno, según esto son más sencillos de leer y de comprender. Eso ya dependería más de cada uno, ¿no? Quizás sí, quizás no. Depende cómo sea la comparación, ¿no? Quizás, si está bien hecho, sí, capaz que mucho mejor, mucho más fácil de leer y entender. Y bueno, después la modificabilidad, también si está bien hecho, una clase o un objeto, más fácil ir agregando características, ¿no? Pero bueno, todo código también tiene eso, ¿no? Si está bien hecho, te va a permitir hacer los cambios de forma más fácil. Eh, bueno, empecemos bien con algunas de las palabras que vamos a estar usando para referirnos a las características. Sí, ya pasamos la clave, ahí va de nuevo. Eh, Vamos a aprender la jerga, ¿no? La forma los nombres de las cosas con las que se compone este paradigma, y que vamos a estar usando todo el tiempo. Clases, objetos y atributos. Bueno, yo les había dicho que vamos a tratar de agarrar objetos de la vida real y tratar de representarlos o simularlos con nuestros códigos, ¿no? Nuestros programas. Acá, por ejemplo, eh, usa un ejemplo con la moto. Eh, entonces nosotros tenemos que pensar, eh, qué cosas puedo yo tomar de la moto de la vida real, como característica que tenga para yo guardarla dentro de mi objeto, ¿no? De programación. Entonces, por ejemplo, yo tengo un objeto que es una moto. Acá lo que está viendo es que tiene características, dice, como por ejemplo color, marca y modelo. ¿Mm? Entonces yo eh, voy a decir, bueno, entonces una moto, yo sé que tiene un color, ¿no? Y un modelo. Y por otro lado,
por un lado son las características que tiene, y por otro lado su comportamiento. Y van a ver que esto lo podemos y lo tenemos que aplicar a todos los objetos, ¿no? Cuando pensamos así, en programación orientada a objetos. Todos los objetos que nosotros creemos, que pensemos, que tratemos de pasar de la vida real, digamos, a la programación, lo tenemos que ver, pensar con dos grupos de cosas, de características, ¿no? Una son las características, digamos, propiamente dichas, y el comportamiento. Esas son las dos cosas que, que sabemos que tienen los objetos y que nosotros podemos tratar de representar. Entonces, eh, aquí, no sé si da un ejemplo acá, a ver. Si ves, frenar, acelerar, girar. Bueno, lo podemos anotar también como parte de las características o de las propiedades que tiene la moto, ¿no? Eh, ¿Eso sería un atributo, profe? O sea, los atributos que tiene la moto. Ahora vamos a ver justamente eso. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué son los atributos que vos decís y que está acá en el título, ¿no? Eh, en realidad los atributos serían simplemente las características, que serían en este caso estas tres, ¿no? Esto es lo que se conoce como atributos. Son como valores que todas las motos tienen y que pueden ir cambiando, ¿no? Si ahí tengo una moto verde, bueno, el color va a ser verde y la marca, bueno, Sanela y el modelo tanto. Y otra moto también va a tener esto, pero va a ser distinto, ¿no? Son como, los atributos son estas cosas que nosotros podemos, que nos van a identificar, digamos, a nuestro modelo, y lo podemos usar para diferenciarlo de otro objeto, ¿no? ¿Sí? Esos son los atributos, y que nosotros los podemos ver desde el lado de cuando lo programemos, lo podemos ver como datos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un dato, y esto es otro dato, y otro dato. Nosotros vamos a ir guardando los datos, y con eso podemos diferenciar cada objeto, ¿no? Eso es lo que dice acá. Un objeto puede tener atributos, y se pueden definir operaciones bueno, que dice los atributos equivaldrían a las características, es lo que yo les quería decir. Esos son los atributos de lo que habla esta parte. Son solo las características, ¿no? Solo estas. Ahora, ¿y estos qué son? Bueno, ahora vamos a ver qué es eso. Eh, bueno, vamos a saltearnos un ratito esta parte y veamos esto. ¿Qué es lo que son los otros, no? En programación orientada a objeto, estas, ¿cómo le llamo acá? No, operaciones. Comportamiento. Denme un segundito, esperen, ya vengo. Ahí está. Bueno, disculpen. Continuemos. Les decía que íbamos a pasar para acá a ver qué son los métodos, ¿no? Como dijimos, los atributos eran estos, que marcaban las características, y lo que yo decía, el comportamiento, esto es lo que nosotros vamos a llamar métodos en la programación orientada a objetos. Y bueno, seguramente ya en algún otro momento yo habré nombrado la palabra métodos cuando trabajábamos con listas, ¿se acuerdan? No sé si esto está conectado o no. Por ejemplo, el format, profe. Claro, exactamente. Yo sí tenía. Eso cuando ponemos punto y algo. Punto append, Exacto. por ejemplo. Por ejemplo, si yo hago esto en Python, y lo que estoy haciendo es, en Python, esta lista que está acá, es en realidad un objeto, ¿no? Yo les había dicho, bueno, son objetos. Pero si yo hago, como vos decís, punto algo, a ver, lo voy a correr primero esto. Se conecta. Y si yo hago lista punto algo, este entorno de Colab ya sabe que esto es un objeto lista, y me muestra todas estas que yo les llamaba funciones propias de la lista, ¿no?
Bueno, esto es lo que en Python vamos a ver como métodos. Yo por ahí le dije funciones propias y por ahí también le dije métodos. Bueno, esa es la idea. Eh, esto no es, digamos, esto es un objeto abstracto, digamos, una lista. Pero bueno, se pueden programar cosas abstractas, como ven, y van a tener características. Por ejemplo, esta lista por dentro sabe que tiene en la posición 0 tiene un 1 y en la posición 2 y sabe, y esos serían los atributos, digamos. Y cuando yo hago lista punto algo, yo sé que esos son los métodos, que son las acciones que puede realizar, el comportamiento que va a tener el objeto, ¿m? Para verlo de cierta forma. Bueno, lo mismo con nuestro ejemplo de la moto. Este comportamiento es algo que puede hacer la moto. Eso es lo que se va a conocer como método. ¿M? Por ahora estamos viendo todo de una manera más teórica. Ya vamos a verlo en el código más tarde. Pero bueno, y volviendo a la diferencia que yo les decía, si yo, por ejemplo, yo decía que una moto cualquiera puede hacer todo eso, puede tener esos atributos, ¿no? Atributos y métodos. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer referencia a una moto en, en particular, digamos? Bueno, entonces yo le tendría que dar, le tendría que dar valores, ¿no? Le tendría que dar, por ejemplo, color, y fíjense que lo voy a poner así entre comillas, ya le tendría que estar dando una pauta en el sentido de cómo lo programaríamos. ¿Por qué? Porque serían datos nada más, y es como que yo le estoy dando como asignando un valor a alguna variable, ¿no? Eh, por ejemplo, así, y modelo. O sea, ahí usted dentro de una clase estaría definiendo otro objeto, profe, dentro de esa misma clase que No, tiene no, ese. todavía no dije nada de clases, así que vamos despacio. Justamente estoy por ver qué es una clase y cuál es la diferencia entre una clase y un objeto, ¿no? Capaz que vos ya lo sabés, pero bueno. Sí hay algunos de ustedes que están un poco más con conocimientos, pero bueno. Justamente lo que quería dar a entender es que, por ejemplo, este objeto que yo acabo de crear acá, que tiene unos atributos con valores, con datos específicos, esto es lo que yo voy a considerar un objeto. Y esto que está acá, que no tiene un color específico ni nada, esto es lo que se conocería como una clase. ¿M? Una clase sería como un modelo o como un molde a partir del cual yo puedo crear objetos. ¿M? Entonces yo le había hecho un dibujito, algo así a los chicos. Es como que, y bueno, no sé hacer una flecha para abajo, pero bueno, sería una cosa así. Eh, ¿Qué pasa? La clase es como el molde, ¿no? Es como un stencil o una plantilla, a partir de la cual yo puedo crear este objeto y puedo crear cualquier otro objeto, ¿no? Todos los que yo quiera, y la diferencia es que yo a los objetos van a tener valores, digamos, en sus atributos, ¿no? Y fíjense que yo no dije nada de los métodos. ¿Por qué? Porque los métodos serían los mismos para todos los objetos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Y como estamos viendo esto nuevo y todo tiene un nombre, cuando yo creo un objeto a partir de una clase, eso se llama instanciación. ¿M? Quiere decir que yo creo un objeto. Un objeto es exactamente lo mismo que decir una instancia de una clase, ¿no? Obviamente que tiene que ser una instancia de una clase, porque siempre los objetos van a venir a partir de alguna clase. Entonces, no sé si ya se están dando una idea de cómo funcionaría esto. Eh, Esto es lo que yo voy a definir. Yo voy a definir una clase. Yo le voy a decir todo lo que quiero que tenga la clase. Yo viendo el objeto o la abstracción de este objeto,
yo voy a diseñar, yo lo voy a crear a la clase con todas las características que a mí me parezca, o algunos atributos y algunos métodos, y una vez que ya la tengo más o menos lista, yo ya puedo ir creando objetos. Por ejemplo, este es un objeto, y este objeto va a tener un método frenar y un acelerar y un girar. ¿Por qué? Porque lo toma de la clase, ¿no? Lo toma de acá y los va a tener. Cualquier otro objeto que yo cree, puede ser tu moto o otra moto o lo que sea, cuando yo lo cree, bueno, tendrá sus atributos específicos, pero bueno, los métodos van a ser los mismos para todas las motos, ¿no? Y aquí esto es lo que dice. Fíjense, pueden ser representados con clase las cosas cotidianas. Estas clases tienen diferentes características. Bueno, si son distintas. Eh, llamaremos estas características atributos. Bueno, habla de las clases, todavía no la define. Aquí está. Y bueno, lo que yo le decía, la diferencia entre objeto y clase es que el objeto es la instanciación. Bueno, aquí creo que era acá lo que me salteé, que no quería mostrarle. Antes de hablar del objeto y los atributos, es qué es lo que es la instancia, ¿no? Es cuando yo le defino algo especial dentro de una clase y con eso yo creo el objeto. ¿Mm? Cuando le doy un color, un nombre y todo eso. Y creo, ¿ves? La instanciación es el mecanismo que nos permite crear un objeto que pertenece a una determinada clase. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Yo a partir de la clase creo un objeto. ¿Mm? ¿Se entendió eso más o menos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ok. Bueno, pasando ya a código y qué es lo que nos permite hacer Python. Al igual que nosotros definíamos, por ejemplo, funciones con def, Python nos da esta sintaxis para definir una clase. ¿Mm? ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos def y una función, dos puntos, y acá algo, ¿no? Bueno, la idea es similar. Voy a usar la palabra reservada class. Le voy a poner un nombre, un identificador, al igual que lo hacíamos con todo lo otro, cuando yo creaba una variable o una función. Solo que eh, se toma como convención que la primera letra es mayúscula y el resto minúscula, y si hay otra palabra, eh, la, la siguiente también es con mayúscula, ¿no? Qué sé yo, no sé, digamos que yo quiero ponerle ese nombre, bueno, es convención. En realidad Python te permite que vos le pongas como vos quieras, pero como les digo, les conviene hacerlo así porque todo el código que vean va a ser así. Y si ustedes escriben código y quieren que lo vea otro y no se confunda, también háganlo así. Esa es la idea de las convenciones que tiene Python. Entonces, fíjense que como en todo en Python tenemos que dejarle espacio ahí y todo lo que esté con ese espacio va a pertenecer a esa clase, ¿no? Entonces así con esa sentencia ya podemos crear, podemos definir una clase. ¿Mm? Al igual que Profe, definía, sí, ese paso que usted puso ahí abajo después que sí, definió la clase, ¿es para que el lector, digamos, sea para que no haga nada directamente? exacto. Paz es una sentencia que no hace nada, pero hay dos razones como para ponerlos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy pensando en cómo hacer un código, o que sería en nuestro caso, si yo estoy pensando, bueno, yo sé que quiero hacer una clase perro, pero bueno, todavía no sé qué le voy a poner adentro, entonces lo dejo ahí para yo después acá abajo hacer otra cosa que yo quería seguir haciendo y esto no crashee, ¿no? Porque si yo lo ejecuto, bueno, esto no hace nada, define la clase y nada más. Pero si yo quiero escribir la clase y si yo no le pongo el pass ahí, esto me va a dar un error, digamos. Porque bueno, acá no puse nada y bueno, esperaba que lo que venga esté indentado. Entonces más o menos lo hago para cuando yo pongo este paso, bueno, ya la definí, ya está definida,
después veo qué es lo que hago después, ¿no? Y es lo que hace la teoría también, la define, es una clase vacía. ¿Mm? Por ahora está vacía. Y la otra razón para poner paz, por si les interesa saber, es, digamos, como para llenar un espacio, por ejemplo, digamos, yo tengo acá alguna otra condición que no sea true, ¿no? Alguna condición, eh, no quiero poner paz, qué sé yo, a igual a 0, y yo quiero dejar explícito, para que cuando yo lo lea después, dejar explícito que si no se cumple, no voy a hacer nada. Esto yo lo podría obviar, ¿no? Lo podría obviar, pero si yo lo dejo es como un poco más explícito qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Yo quería que cuando no se cumpla la condición no hacer nada. Solamente para eso, digamos. No, no es mucho más que eso. Yo Gracias, normalmente lo profe. veo más como poner ahí para que no dé error después. Pero bueno, sigamos. Entonces, bueno, ¿qué hice? Se trata de una clase vacía, no tiene mucha utilidad práctica, pero lo que yo ya puedo hacer con esa clase mínima es crear un objeto. ¿Mm? Yo podría ya, así como está, crear un objeto. ¿De qué es lo que estoy hablando? Estoy hablando de la instanciación, ¿no? A partir de mi clase, esta clase perro, así como está, sería como esta clase moto, pero si yo no tuviera nada, digamos. Pero ya podría yo crear un objeto. ¿Y cómo hago yo en Python para instanciar una clase? Para instanciar un objeto, digamos, mejor dicho. Por ejemplo, qué sé yo, también lo hice ayer, a este ejemplo. Yo voy a decir, voy a crear una variable, y esa variable voy a poner Odi, por ejemplo, y voy a decir Odi es igual a perro, que es el mismo nombre de la clase que está acá arriba, con mayúscula de P, y abro y cierro paréntesis, ¿no? Así como hacía yo para llamar a las funciones, eh, es lo mismo. Acá en realidad lo que estoy llamando es a la clase, y lo que va a hacer esto es devolver una instancia de la clase. ¿Mm? Le puse instancia. Una instancia de la clase perro, y acá le pongo con mayúscula. Eh, Fíjense que era lo que yo les decía. Una instancia de una clase es lo mismo que un objeto, ¿no? O sea, ODI, ¿qué es ODI? Es un objeto. Una vez que yo ya hice esto, ya pasó a ser un objeto de la clase perro. Y si quieren, yo lo puedo correr a esto, ¿no? No va a hacer nada, pero hasta ahora yo ya sé que lo creé, existe, y de hecho yo les puedo decir de qué tipo es ODI, y Python va a decir, bueno, ODI es de la clase perro, porque ahí está ahí arriba, me dice, bueno, es de la clase perro. ¿Mm? Eh, y esto es lo que hace acá la teoría, ya instancia, crea el objeto. ¿Mm? eh, de la clase esta que acaba de hacer. Y por ahora está vacía. Pero bueno, eh, ¿cómo hacemos para agregarle, ¿no?, atributos? Y después vamos a ver lo de los métodos. Pero ¿cómo para agregarle atributos, no? Porque si yo creo otro perro, no sé, ¿qué perro? El nombre de un perro. Eh, Pensando en dibujitos, ¿no? Eh, Coraje. También es un perro. No es el mismo perro, ¿no? Es otro, porque esto me va a dar un nuevo. Entonces, si yo hago... esto, no sé, esto va a dar error. Mejor hagamos coraje. Si lo pongo así, va a decir que coraje es un perro también, ¿no? Fíjense que esto es el print del type, que está acá arriba, de ODI. Y esto es solamente el objeto en sí, porque yo no le puse print, porque si yo le pongo print
Esto me debería dar error, supongo, porque no... no, sí, me da el mismo, digamos. A ver, mostremos a los dos, ¿no? Y fíjense, el print de Odi, que era un perro, es este de acá arriba, y el print de Coraje es este que está acá abajo. Ahora son casi iguales, ¿no? La única diferencia que ahora Python puede encontrar es que están guardados en direcciones distintas de memoria, que es más o menos esto lo que quiere decir. Pero como yo no le puse ningún atributo a los perros, yo lo creé con vacío, yo no los puedo diferenciar, ¿no? Python sí los diferencia porque sabe que son distintos, porque están guardados en lugares distintos de memoria, pero yo así a simple vista no puedo ver porque no tengo ningún atributo todavía. Entonces vamos a ver cómo agregarle atributos. Eh, Antes que nada, antes de ver esto, quiero que vean una cosa, y es que yo le podría dar atributos desde acá, ¿no? Yo podría decir odi punto, qué sé yo, nombre, le digo igual a odi. Capaz que no tiene mucho sentido ahora, ¿qué es punto nombre? Y vamos a ver que punto nombre sería un atributo de odi, pero yo lo estoy creando desde afuera. Eso quizás no es eh, no es lo más común en programación orientada a objetos propiamente dicha, pero Python lo permite, y de hecho es la forma en que la mayoría de los programadores de Python trabaja. Pero fíjense, Profe, una pregunta. sí, Ahí usted creó el atributo nombre a Odi. ¿Eso sí, también, digamos, se lo puede aplicar a Coraje o lo tiene que definir por afuera, digamos? No sí. sé si... Ahora vamos a ver la diferencia. Pero acá yo se lo puse a Odi nada más. ¿Mm? Claro, por eso le pregunto, Coraje no lo tendría en este caso, porque En usted no este lo caso definió. no, no, en este caso no. Y fíjate que Odi sí lo tiene, y me está mostrando este Odi. Cuando yo le digo Odi.nombre, y yo si quiero que Coraje lo tenga, tendría que dárselo así también, ¿no? Pero en programación orientada a objeto, la idea es que yo acceda a los atributos desde adentro del objeto mismo. Y ahora vamos a ver qué es eso y cómo se hace. Fíjense que yo digo adentro y afuera, ¿no? Adentro del objeto mismo. Adentro del objeto mismo sería cuando yo hablo de la definición de la clase. Y afuera sería esto que está afuera, digamos, cuando yo los manejo, los uso a los objetos por afuera. Entonces, esta es una parte que es la definición. Entonces, vamos a ver cómo lo hace acá en la teoría. Va a definir un método. ¿Mm? ¿Se acuerdan que dijimos que eran los métodos? Los métodos son las... eran estos, ¿no? Eh, las cosas que puede hacer, ¿no? Las cosas que puede hacer mi objeto o mi clase. Y como veíamos en el ejemplo de las listas, bueno, en las listas puedo agregar un elemento y qué sé yo. Bueno, vamos a definir un, un método, y fíjense que la definición de método usa def, el mismo def que nosotros usamos para definir funciones, se usa para definir un método. Fíjense, yo no quiero entrar de lleno al init, porque, miren, vamos a, vamos a definir un método este, común. Fíjense, yo voy a definir esta función adentro de la definición de la clase, ¿no? Obviamente está adentro, se puede ver que la definición esta está dentro de la definición de la clase. Y esto es viene de ser un método de la clase. Al yo definirlo ahí adentro, es un método de la clase. Ahora, cuando yo defino métodos de una clase, tengo que agregar, sí o sí, esto es bastante arbitrario, así que ténganlo en cuenta, tengo que ponerle esta palabra self,
tiene que ir como un parámetro ahí. Ya van a ver que cuando yo lo llame no me hace falta ponerlo. ¿Por qué? Y de nuevo vamos a empezar a hablar de qué es lo que está adentro y qué es lo que está afuera. Cuando yo defino un método así dentro de la clase, este self lo único que hace es referirse a la instancia que está ejecutando ese método. ¿Mm? Repito, el self va a ser la instancia o el objeto que está ejecutando el método. ¿Qué quiere decir eso? Que yo de afuera, por ejemplo, Odi, puedo decir punto ladrar, y ahí es cuando yo digo, Odi está ejecutando el método ladrar. Entonces, ¿qué dije yo? Que cuando yo estoy adentro en la definición, el self es la instancia o el objeto que está llamando o ejecutando el método. Entonces, en el momento que yo hago esto, Odi ladrar, cuando yo me voy adentro, este self que está acá, vendría a ser Odi. Este Odi, el objeto que lo llamó al método. ¿Mm? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un poco mejor porque aquí no lo estoy usando, simplemente lo único que hace es decir wow, ¿no? Print wow por la pantalla. Entonces fíjate que si yo ejecuto esto, dice wow, ¿no? Dice wow. ¿Y qué pasa si yo hago coraje, punto ladrar? Veamos. También dijo wow, ¿no? ¿Por qué? Porque yo este método lo definí en la clase perro. Y tanto Odi como Coraje, los dos son perros, son objetos de la clase perro, por lo tanto van a poder hacer todo lo que tenga, van a poder ejecutar todos los métodos que tenga la clase. ¿Mm? Entonces los dos pueden ladrar. Perfecto. Fíjense, yo pongo algo acá y ya todos los objetos que yo cree van a hacer lo que diga eso. ¿Mm? Entonces, ¿eso se entendió? ¿Se entiende? Sí, Medio. profe. Y ahora me surge la duda, por ejemplo, si usted tiene una clase más pequeña y definida, ¿ese método que usted definió ahí adentro se le importa a la otra clase pequeña que tiene dentro de la clase más grande? Vos decís si yo tengo una definición así acá adentro. Claro, como si tiene una subclase, sería, ¿cierto? Y no sería una subclase. Una subclase es otra cosa que la vamos a ver en la próxima clase. Ah, Eh, bien. pero no, normalmente no vas a ver clases definidas dentro de otras clases, en general. Eh, Más allá de que se pueda hacer en Python, porque Python permite hacer cosas raras, digamos, pero en general no vas a ver una clase definida dentro de otra clase, como si podés tener funciones definidas dentro de funciones y es como más común, pero bueno, no importa. Eh, en general no vas a ver clases definidas dentro de otras clases. Va a tener una clase por acá, otra clase por acá, todas distintas. Este, pero bueno, ahora sí pasemos a este método que, bueno, acá le llaman constructor. En realidad constructor es como un nombre que viene de otros lenguajes de programación. En Python normalmente se le llama init nada más, pero bueno, ustedes tómenlo como sinónimo, constructor con init. ¿Por qué esto tiene dos guiones bajos al principio, ¿no? Medio raro que lo hagan así. Esto es un método que se le llama especiales. Si ustedes van a la documentación de Python, van a ver que hay una parte que dice métodos especiales. Y ahí van a ver un montón de estos métodos que tiene, por ejemplo, acá está init. Un montón de métodos que empiezan con guión bajo y terminan con dos guiones bajos. Son dos guiones bajos, acuérdense que son dos, ¿no? Porque por ahí después le ponen uno solo y no pasa nada. ¿Por qué son especiales? Eh, Fíjense y veamos la teoría. ¿Qué hace? Yo defino este método, así como defino cualquier función, ¿no? Pongo def
el nombre, así como yo hice el ladrar, bueno, lo mismo, nada más que le pone init como nombre, le pasa self, porque siempre hay que pasar self, acuérdense de eso, y le pasa dos parámetros, ¿no? Nombre y raza. Son parámetros que le van a pasar, digamos, a esta función o método, y yo adentro puedo hacer lo que quiera con este nombre y raza. Y fíjense lo que hace. Esto, bueno, primero tira un print nada más, para mostrar que se está ejecutando nada más, pero esto es lo importante, esto de acá. Dice self.nombre va a ser igual al nombre que me pasaron, y self.raza va a ser igual a la raza que me pasaron. Ajá, bien. Lo hagamos en nuestro perro. Self, nombre y raza. Era lo que me tienen que pasar, ¿no? El self para siempre. Y bueno, acá la teoría ponía un print. Pongamos. Digamos que está init de perro. Y adentro, ¿qué es lo que hace? Dice self.nombre igual a nombre, self.raza igual a raza. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Y recuerden qué es lo que yo les dije. ¿Qué es lo que es self? ¿Mm? Self, como les decía yo, es el objeto que está llamando al método. ¿Mm? La instancia de la clase que está llamando al método. Entonces, si este fuera un método normal, vamos a borrar eso. Si fuera un método normal, se me toca, yo podría hacer odi.init, y un bajo, y le doy un nombre y una raza, ¿no? Y eso haría que, y en ese caso, ¿qué pasaría? Cuando lo ejecute, este self va a ser este odi. Entonces, cuando vean self, piensen en odi, y es como que le está poniendo un nombre y una raza, ¿no? Eso es lo que hace por dentro. Ahora, eso se entendió, ¿no? Ahora vamos a lo raro de esto, de Python, que por qué son métodos especiales estos, todos los que empiezan con dos guiones bajos, porque Python trabaja de una forma en la que los métodos especiales, cuando yo los quiero ejecutar, no tengo que llamar con ese nombre. Yo no tengo que poner init, este, y eso. Yo, cada uno de los métodos especiales va a trabajar distinto, y ya lo vamos a ver la próxima clase a eso, pero init es como muy básico y tienen que van a usar siempre. Eh, init yo no lo tengo que llamar, sino que se llama solo cada vez que yo hago una instancia, creo una instancia de la clase. Entonces, cuando yo acá digo odi, voy a hacer más grande esto, cuando digo odi va a ser un objeto de la clase perro, ahí en ese momento se va a ejecutar init. ¿Mm? Si yo lo defino. Como yo antes no lo había definido, yo podía crearlo así nomás, ¿no? No tenía que pasarle nada. Pero fíjense que ahora yo defino el init, entonces esto se va a ejecutar cuando se cree el perro. ¿Mm? Y yo, como definí mi init con dos parámetros, quiere decir que le voy a tener que pasar esos dos parámetros cuando lo cree. Entonces le voy a poner odi y salchicha cuando lo estoy creando. ¿Mm? Cuando lo estoy creando le voy a pasar esos dos parámetros, porque son los que me está diciendo init que yo tengo que pasar. Y lo mismo con coraje, le voy a poner coraje y le voy a poner catch, porque no sé qué raza será coraje. Y fíjense que si yo ejecuto esto, va a funcionar, ¿no? No hubo ningún error. Fíjense que aquí dice init de perro, que son estos print que se ejecutaron
en el momento en que se creó el objeto, ¿no? Cuando se instanció el objeto. Entonces, fíjense, y eso era lo que vos me preguntabas, esta sería la forma de yo darle a cada uno. Yo puedo decir print, por ejemplo, odi.nombre y odi.raza, y eso me va a mostrar el nombre y la raza de Odi, y si pongo coraje acá, en vez de Odi, yo los creé a los dos, y a los dos le pasé los datos. Y yo doy play a eso, me dice, bueno, Odi es un salchicha, coraje es un cachi, porque entró cuando se creó el objeto, le pasó esos atributos, en realidad primero son parámetros nada más, y acá le asignó a los atributos nombre y raza lo que yo le había pasado, y lo mismo con coraje, ¿no? Por lo tanto, una vez que yo los creé a los dos, ya puedo yo directamente acceder a ese nombre y a esa raza, y cada uno tiene el suyo propio, ¿no? Ahora sí yo los puedo diferenciar mejor, ¿no? Puedo ver qué atributos tiene cada uno y diferenciarlo. ¿Se entendió eso? ¿Necesitan que Sí, repita? profe. Otra pregunta, profe. Ahí dentro de, por ejemplo, del init, nosotros los parámetros nombre y raza le podemos pasar un valor predeterminado, ¿no es cierto? Sí, Igual. igual que cualquier función, eso se llamaban los parámetros por defecto, o eh, había otro nombre, pero bueno, sí, yo le puedo pasar nombre vacío, por ejemplo, y raza Cachi. Ponerle que yo quiero que sea Cachi siempre, a menos que yo diga, bueno, es un Schnauzer, o como sea, salchicha. No sé cómo es salchicha. Creo que es Dutchman, o algo así, o Dutchson, en inglés. Eh, si yo a este no le pongo nada, fíjense que me dijo hoy salchicha, y Coraje me dijo Cachi, pero yo a Coraje no le puse nada, ¿no? De hecho, debería sacar esa coma. Eh, le puse solo el nombre, ¿no? Pero esto, como ya tenía un valor por defecto, le puso ese valor a la raza, ¿no? Esa era tu consulta, es igual que las funciones, es lo mismo. ¿Mm? Borremos este de acá y borremos esto, que queda feo. O no, ese lo dejé, gatito. Entonces, no, borremos. No tendría mucho sentido no ponerle el nombre, ¿no? Y que tome el nombre como vacío, así que lo voy a sacar a eso. Y la dejemos así, por ahora. ¿Mm? Eh, creo los dos perros, ladran y después muestran sus atributos. ¿Mm? Eso es lo que hace init, y yo no tengo que llamar a init, simplemente cuando los creo, cuando ejecuto esto, se ejecuta el init, y así son todos los otros métodos especiales, sí, los métodos especiales, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, porque es bastante confuso, no los quiero marear, solo sepan que el init es así. Y a ver, ¿qué más hace esto? Sí, bueno, les habla de que el init se conoce como constructor. ¿Por qué? Porque, bueno, se ejecuta en el momento que se construye la clase, que se está creando, quiero decir, el objeto, cuando se está creando el objeto o la instancia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mm, Son atributos. Por ejemplo, mm, bueno, por ejemplo, esto ya empieza a hablar de atributos de clase, ¿no? No sé si hay un título por acá, un subtítulo, no. Bueno, pero acá empieza a hablar de atributos de clase. Y ahora, cuando se me empiezan a confundir, porque, ¿qué pasa? Yo en nuestro modelito que teníamos acá, estos que están acá, por lo menos estos, son atributos de la instancia. ¿Mm?
del objeto. Yo se lo doy cuando el objeto lo creo, que sería por ejemplo estos dos, son atributos del objeto. El self acá representa el objeto, representa yo mismo, digamos. Ahora, existen otros atributos que se llaman atributos de clase y le pertenecen a la clase. En la teoría, por ejemplo, da el ejemplo de especie y le pone mamífero. No sé si está correcto eso desde el punto de vista biológico, pero fíjense la diferencia, ¿no? Lo define justo acá, digamos, en la misma altura en que yo definiría un método, y fíjense que aquí no pone self, no pone nada, ¿no? Directamente es como una variable suelta que está dentro de la clase y le da un valor. Fíjense si nosotros lo hacemos acá, especie. ¿Qué especie son los perros? Especie perro, ¿no? Canino. No sé, no me suena mamífero que sea una especie. ¿Está bien mamífero? Bueno, pongamos mamífero. De la especie de mamífero, no me hace ruido. Pero bueno, lo dejamos mamífero. Y fíjense que yo lo pongo acá y no pongo self y no pongo nada. Solo pongo, y me pone como mayúscula, que mejor. ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa con este atributo de clase? Este atributo va a ser un atributo que sea común a todos los objetos de la clase y lo va a tener la clase, ¿no? Eso vamos a ver la definición, la diferenciación un poquito después. Pero fíjense que si yo lo defino así, yo podría decir int odi.especie, y esto funcionaría, ¿no? ¿Por qué odi, que es un objeto, no una clase, odi es un objeto, puede acceder? Bueno, porque todos los atributos de clase están disponibles para todos los objetos de esa clase. A ver si acá lo ejecuta. Si ves, lo mismo. Mi perro especie y le da mamífero. Lo mismo que yo hago acá. Yo puedo con Odi y también con Coraje. Coraje también va a acceder a al mismo atributo, ¿m? Porque es común para todos. ¿M? En cambio, estos son específicos de cada objeto distinto. Esa es la diferencia entre un atributo de clase y un atributo de objeto o de instancia. Eh, Sigamos viendo qué más hay. ¿Se entendió eso, no? Es como que un atributo para todos. ¿Sí? Bueno, aquí les explica que init es un método especial, que el resto de los métodos son métodos comunes, digamos. Yo había hecho ladrar aquí, bueno, ladra también, y camina. Y fíjense que nuestro ladra solamente dice wow, y cuando se ejecuta, yo veo acá wow, pero yo no sé quién ladró, ¿no? Si yo miro solo esto. No sé cuál de los dos ladró, así que yo, por ejemplo, podría ponerle algo acá, ¿no? Por ejemplo, print, lo podría hacer acá, ¿no? Recuerden qué es lo que es self. Yo podría decir self.nombre, y como que self.nombre dice wow. Y fíjense qué pasa ahí, si yo lo corro. Dice Odi, dice wow, cuando yo llamé aquí, y acá abajo dice coraje, dice wow, cuando yo lo llamé acá. ¿Mm? Entonces yo puedo acceder al objeto que está llamando y usarlo acá dentro de todo lo que yo quiera. Entonces eso me va a permitir
hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase está definida, como está definida, me permite que yo acceda al objeto que está llamando. ¿Mm? Eso es más o menos lo que hace cualquier, si quieren podemos hacer también, de camina. No me gusta, prefiero que sea como un verbo el nombre del método, caminar, pasos. Y por ejemplo, como decía, podríamos hacer lo mismo que hice acá arriba. Por ejemplo, self nombre está caminando eh, pasos, que sería una cantidad, pasos. Entonces, si yo lo quiero llamar a esto, diría, no es print porque hace el print, diría odi punto caminar 20 pasos, ¿no? Por ejemplo. Y coraje, caminar 10 pasos. Y eso lo único que va a hacer es imprimir por pantalla. Odi está caminando 20 pasos y coraje está caminando 10 pasos. ¿Mm? ¿Se entiende, no? Cómo funcionan los métodos. Son como funciones comunes, nada más que yo tengo el self, que va a representar al objeto que lo está llamando, y lo puedo usar a mi antojo. ¿Mm? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ok. Bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí está claro que lo llamo usando el punto, que es lo que explica aquí. Eso está claro. Luego, bueno, ya esto ya empieza a hablar de los métodos y las clases especiales. Yo creo que en el práctico no hay nada de métodos y clases especiales, mm, solamente este ejercicio te pide algo de métodos especiales. Si quieren lo veamos un ratito. Usted, bueno, está un poquito más avanzado, pero bueno. Eh, ¿Saben qué? Primero hagamos un ejercicio de práctico, hagamos el primero nada más, que es muy parecido al que venimos haciendo ups, al que venimos haciendo del perro, pero como para ver si lo tenemos más o menos claro. Y bueno, le voy a pedir a ustedes que me ayuden, que me vayan dictando eh, qué hacer. Digamos que lo hagamos acá. Texto. ¿Qué dice este ejercicio? Crear una clase llamada persona. Ajá. Si yo les digo a ustedes crear una clase llamada persona, ¿qué harían? ¿Cómo comienzo? Ya con eso ya podría ir haciendo algo. Class, Tipo, persona, dos puntos. class, persona, dos puntos, Bueno, ahora el enter y la tabulación. entre y tabulación. Bien, hasta ahí ya cumplí con esto, crear una clase llamada persona. ¿Mm? Ya existe, y de hecho ya la puedo usar si yo quisiera. Yo soy una persona, y ya está, ya me creé a mí mismo. ¿Mm? Y eso anda. Hasta ahora anda eso. Bien. ¿Qué dice? Va a tener atributos nombre, edad y DNI. Lo pongamos como aquí. ¿Qué dice? Diseñar los siguientes métodos. ¿Mm? De eso que quede claro. Me pide que diseñe métodos. O sea que voy a usar ¿qué? El def, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Un constructor donde los datos pueden estar vacíos. Bueno, ¿qué pongo entonces? Me pide un Def, constructor. los dos guión bajo el init, Def init. y ahora entre paréntesis habría que pasarle nombre igual
a las comillitas vacías, digamos, Nombre igual a comillita vacía. coma, edad igual a comillita vacía, y bueno, también DNI igual a comillita vacía. Y DNI, ¿a qué es igual DNI? Ah, también a las comillitas vacías. Ok. Y todavía veamos qué va adentro. Está casi bien. Está faltando algo fundamental que les dije, que viene acá, que es el self, ¿no? Tiene que ir Ah, siempre el cierto, self. ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le voy a asignar a self mismo, le voy a asignar los valores. Y otra cosa, por ejemplo, edad. La edad normalmente se representa en números enteros, así que yo podría ponerle un número entero, ¿no? Por ejemplo, 0. Y después vamos a ver otra cosa que podríamos hacer acá, si no. Y el DNI sí lo dejaría yo con comillita, por las dudas. Ahí se Este, podría poner el int y comillita vacía, profe. sí, sí, pero eso me va a dar 0 nada más, así que yo prefiero poner 0. Eso sí lo saben, ¿no? Yo digo int, i igual a int de nada, es como que castea vacío y te genera el 0 nada más. Eh, Podría ponerlo, pero como ya sé que da 0, pongo el 0 directamente. Pero como si vos querés ponerlo, no pasa nada. Entonces, les decía que el DNI yo podría también poner 0, ¿no? Pero me gusta más como que el DNI sean caracteres y no números. Pero bueno. Entonces, ¿qué dice? Entonces yo voy a hacer lo mismo que hice con el perro. Voy a hacer una cosa así, ¿no? Le voy a pasar, le voy a asignar esos parámetros, usando self. Y me dijo que uno va a ser nombre, yo los tengo escrito ahí arriba. Va a ser igual al nombre que me pasen. Self edad va a ser igual a la edad que me pasen. Self.dni va a ser igual al DNI que me pasen. Y hasta ahí, más o menos que ya está esto también, ¿no? Ya llegamos hasta acá. Eh, Funciona, ¿no? Yo lo puedo ejecutar a esto y me va a decir, bueno, perfecto, la creó. Si yo hago yo punto nombre, me va a decir vacío, ¿no? Las comillitas vacías, porque no le pasé, cuando yo lo creé, no puse nada, entonces usó el valor por defecto y se lo asignó. En cambio, si yo acá le paso un nombre cuando lo creo, va a tener ese nombre, ¿no? Y fíjense que solo le paso y no le pasé ni edad ni DNI. ¿Por qué? Bueno, porque están todos con valores por defecto. Así que puedo pasar uno, puedo pasar dos, tres, o ninguno, o todos. Y esto funciona. ¿Mm? Eh, Bien. Mostrar datos de las personas. Ajá. Bueno, yo podría hacer otro método, ¿no? Def mostrar datos, para llamarlo de alguna forma. Y adentro, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo en Self. self, no? Nunca olvidar self. ¿Y le pongo algo más? eh, los mismos argumentos podría ser nombre del DNI, un print abajo. Podría ser, pero ahí te paso el código. En realidad esto lo que va a hacer es mostrar, ¿no? Yo no le quiero pasar nada, yo punto mostrar, y eso me debería mostrar nada más, ¿no? Yo cuando lo creo le doy los Claro, usted valores. ya le está pasando ahí con el init, ya le está pasando todo Claro, este parámetro. aquí yo Entonces lo podría creo, hacer print. claro, y mostrar datos puede no recibir nada, ¿no? No me sirve que me pasen algo como parámetro. Yo directamente podría mostrar, usando self, obviamente, porque yo voy a usar el objeto que está llamando, y directamente lo muestro, ¿no? Self.edad. Y fíjense, si yo lo llamo así como está, y va a dar el error porque no puse datos acá, ahí primero lo va a crear con esos datos, un DNI medio largo, eh, y luego va a mostrar.
y funciona, ¿no? Lo creó y luego me mostró los datos. Eh, Está bastante bien hasta ahí. ¿Se entiende eso, no? Sí, ¿Entienden qué es perfecto. lo que estamos haciendo? Luego, Ahora habría que definir otra función. método, exacto, método, Cada otro método sería acá, que nos que muestre si es es mayor de edad. determinar si es mayor de edad. Sería un if, Yo antes tendría que hacer un if si edad es mayor que 18 o algo así. Pero claro, cómo lo llamo esto? eh, mayor, no sé. Mayor, mayor de edad, así me gusta más. Y ahí el self. Self, ¿y algún otro parámetro? No, nada. Nada, ¿no? Porque la edad ya la tengo yo, porque yo soy un objeto de la clase persona y ya tengo edad. Si no me la pasaron cuando lo crearon, voy a tener la edad cero. Entonces, un if me decías, ¿no? ¿Qué pregunto? Si, ¿qué? If self.edad, bueno, hay mayor igual sería, mayor igual que 18, dos puntos, print, bueno, una cadena de texto que es mayor de edad. Y bueno, después un else, que es menor después. Hasta ahí está más o menos bien. Y si yo llamo a ese método, me debería decir, me debería mostrar, ¿no? Es mayor de edad. ¿Por qué? Porque, bueno, yo le había dicho que tenía 20 años. Por lo tanto, esto funciona. Ahora, una cosa que les digo, fíjense que esta consigna dice determinar si es mayor de edad. No dice mostrar, no dice imprimir ni nada, ¿no? Normalmente este tipo de métodos y funciones, eh, yo normalmente las haría así. ¿Mm? Este, porque esto determina si es mayor de edad y bueno, te devuelve un booleano, porque si es mayor de edad o no, va a ser un booleano. Eh, y para mí esto tiene más sentido. ¿Mm? Mayor de edad, sí. Ahora, eso me sirve para yo afuera hacer if yo poner esto y acá hago algo si es mayor de edad y si no, hago otra cosa. Fíjense que esto es como más claro, ¿no? O sea, si mi método, o imagínense que es una función nada más, muestra, y lo único que yo puedo hacer con eso es mostrar, ¿no? En cambio, si yo lo defino así, tiene como más utilidad, ¿no? Lo puedo usar para cualquier otra cosa, para miles de cosas. Si yo quería mostrar, bueno, muestro acá, y si no, hago otra cosa. Pero no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que tiene más sentido hacerlo así. Y bueno, ahí Claro, de está. verdad, porque por ahí si tiene que hacer algún trámite, algo, después puedo imprimir, digamos, si puede o no, con el Claro, booleano ese que nos devuelve. exacto. Yo puedo hacer cualquier cosa acá, no solo imprimir. En cambio, si la función por dentro imprime nomás, bueno, me sirve para imprimir. Y yo no le pondría mayor de edad, sino sería mostrar si es mayor de edad, ponele. Y ahí sí. Pero a mí me pedían que determine nada más, así que me parece que tiene más sentido esto. Bueno, ese sería el ejercicio 1. Está bastante cortito y conciso, parecido al del perro que hicimos antes. Eh, bueno, hagamos otro, si tienen ganas. Uno que esté más jugoso, a ver. Estos dos, estos tres van como juntos, así que no sé si lo dejo para ustedes y hacemos otro más como este.
Hagamos este, el 7. Ah, y otra cosa. Después cuando lo intenten hacer a este al 8, está como, este en particular, esta consigna, está un poco complicada. eh, pero bueno, les digo cuando estemos terminando la clase. Hagamos el ejercicio 7, que está bastante jugoso, como para que entendamos un poco mejor qué tan, este, qué tan complejo se puede hacer un objeto. Eh, el formato de los PDF está medio feo. Se copia horrible esto. Te perdiste una super clase, Marco. Ah, ahí está el código. Bueno, Marco, a los que entraron tarde también ya vimos lo que era la programación orientada a objetos en la introducción. Así que capaz que se les complique un poco entender lo que estamos haciendo, pero bueno. Sí, mira, sobre todo mira la teoría, que capaz que la teoría está mejor explicada de lo que yo la puedo explicar. Eh, y bueno, después mira este video porque es tema nuevo y es completamente distinto a lo anterior, ¿no? Bueno, veamos cómo quedó ahí. ¿Qué dice? Crea una clase llamada puntos con dos coordenadas y nos dicen que van a ser los atributos X e Y. Añade un método. Bueno, empecemos. ¿Qué hago? Clase, ¿no es cierto? Dice que se va a llamar punto. Ajá, bien. Una clase y dice que va a tener dos coordenadas. Me Hay que pide, definir el init. hay que definir el int porque aquí me dice que añada un constructor. Entonces empecemos. Ya le Self. pasamos Ajá. X ahí. Sí, ¿qué dice? Si no se recibe la coordenada, su valor será 0. Ajá. Bueno, vamos a hacer parámetros por defecto, como lo hacemos siempre. X igual a 0 y coordenada Y igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Pues son dos coordenadas las que tiene el punto. Esto sería punto de plano, ¿no? Porque son dos coordenadas. Eh, entonces, ¿qué hago adentro? Bueno, yo sé que voy a tener que tener las dos coordenadas. Entonces le asigno a mí mismo, me asigno los valores que me están pasando. Bien, ya completamos esto. Su valor será 0, así que hasta ahí yo podría crear un punto. Y si no le paso nada, va a crear un punto en 0, 0. Y lo probemos. 0, 0, ¿no? Podría hacerlo así. Que quede un poco más bonito. Eh, algo así. Un paréntesis acá. Entonces queda más bonito. 0, 0. Bien. Ahora hay que definir la función string Sobre para qué... Ah, recibirla. este era el que no quería hacer. Bueno, lo hagamos Ese si otro quiere. método especial, ¿no es cierto? Esto es con métodos especiales. A ver, le voy a dar una clase cortita de qué son los métodos especiales y cómo funcionan en Python.
Veamos qué dice acá sobre los métodos especiales. ¿Qué dice? Eh, bueno, esto no... sí, métodos de clase y métodos especiales. Si quieren... esto yo se los di a los chicos de la otra clase antes de los métodos especiales. La teoría habla de métodos de clase, métodos de instancia y métodos estáticos. Si quieren lo vemos rapidito a esto. Se nos vaya acabando el tiempo, pero bueno. Bueno, les voy a explicar esto. Esto mucho no lo vamos a usar, diría que casi nada, a los métodos de clase y métodos de instancia. A los métodos de instancia sí, pero a los métodos de clase poco y nada, y a los métodos estáticos también poco y nada. Pero se los voy a explicar rapidito para que sepan qué es y por qué existe y por qué, cuál es la diferencia, ¿no? Lo último que nosotros habíamos visto era que las clases tenían sus propios atributos, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? El atributo de la clase, que en el perro nosotros le habíamos puesto mamífero. ¿Qué le pasaba a ese atributo especial? Estaba disponible para todos los objetos, ¿no? Odi y Coraje, los dos podían acceder a especie, que era mamífero. Bueno, en ese mismo sentido, yo voy a tener, bueno, y esto era un atributo de clase y esto era un atributo de la instancia, o sea, del objeto. En el mismo sentido, yo puedo tener métodos de instancia y métodos de clase. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este que está acá, de ladrar, y el de caminar, son métodos de instancia. ¿Por qué? Porque son las instancias, o sea, el perro, Odi y Coraje, cuando ya está instanciado, creado el objeto, puede acceder a estos métodos, ¿no? De ladrar y de caminar. Y adentro, fíjense que yo tengo el self, que el self me permite acceder al objeto que está llamando, ¿no? Por eso es un método de instancia. Eh, y esto es lo que dice más o menos acá, ¿no? Son los métodos que yo lo puedo llamar con el objeto o la instancia, y que usan self, siempre tengo que pasar self con el parámetro. Son los métodos normales. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un método de clase? Y le voy a decir qué es lo que es y qué significa, y después vemos la sintaxis. Pero un método de clase va a ser parecido a lo que era un atributo eh, de clase, ¿no? Nada más que, ¿cuál es la diferencia? Que me parece que vamos a tener que ver la sintaxis nomás, porque la sintaxis es así, mira. Los métodos de clase, yo no le paso self, yo le paso CLS, que significa clase, que vendría a ser la clase. ¿Cuál es la diferencia? Los métodos de instancia yo le paso el self, que sería el objeto, y puedo hacer lo que quiera con el objeto que está llamando. En cambio, los métodos de clase, yo los puedo ejecutar, llamar desde la clase directamente y no eh, haciendo, creando una instancia. Por ejemplo, fíjense, si yo digo, y vamos a hacer el mismo ejemplo que está ahí, método de clase, le voy a pasar CLS. Ahora, me está faltando algo aquí para definirlo, y es esto, class method. Si se fijan, aquí cuando lo define, le pone esto acá arriba, justo antes de la definición del método. Esto que está acá se llama decorador. eh, no le voy a explicar qué es porque, bueno, no viene al caso. Solo sepan que es algo que modifica de alguna forma al método o a la función que yo estoy llamando, ¿no?
Los decoradores son nada más que otra característica de Python, se los puede usar no necesariamente dentro de la definición de clases, se los puede usar con funciones directamente, pero bueno, nada que ver. En este caso, solo vamos a tener, vamos a ver dos decoradores, uno es este y el otro es este de acá, el static method, que ya vamos a ver después. Pero bueno, ¿qué hace esto? Simplemente agarra este método y hace que yo lo pueda usar desde la clase. ¿Qué quiere decir usar desde la clase? Y fíjense que yo acá estoy haciendo instancias y usando las instancias, ¿no? Pero ¿qué quiere decir usarlo desde la clase? Por ejemplo, yo podría decir esto, perro, ¿no? Fíjense, sin paréntesis porque no quiero llamar a que se cree nada, y puedo decir método de clase, y fíjense qué pasa con esto. Antes que todo, aquí me escribió, esto es un método de clase. Medio raro, ¿no? Porque yo no creé ningún objeto, sino que con la misma clase, fíjense la mayúscula, con la clase estoy llamando un método. Y este método no necesita la instancia, porque no usa self, usa solo la clase. Medio raro, pero existe y es útil para un montón de cosas. Pero bueno, nosotros, como les digo, no lo vamos a usar mucho, o nada casi. Pero solo para que sepan que esto existe y así se usa. Eh, y fíjense, ¿qué pasa si yo eh, intento llamarlo desde una instancia? Por ejemplo, ODI, método de clase. ¿Qué creen que va a pasar? A ver, le doy play. Me ejecuta, ¿no? Porque al igual que este de acá, al pertenecer a la clase, yo lo puedo usar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Yo acá no puedo acceder al objeto que me está llamando. ¿Mm? Acá yo tengo una clase, no tengo un objeto que sería self. Yo no le puedo pasar self, digamos, a la clase. Y otra cosa que yo no les dije, porque me olvidé, es que el self, esta palabrita self, no es una palabra reservada, ¿no? No es una palabra especial de Python como class o como def. Eh, Esto es un nombre de variable común y silvestre que yo le puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, la instancia. ¿Mm? Fíjense que si yo hago así, esto va a seguir funcionando. Funciona perfecto, ¿no? No cambió nada. ¿Sí? Esto self no es una palabra reservada, sino que, como yo les decía, con la mayúscula en el nombre de la clase, es simplemente una convención y todos los programadores de Python escriben así porque es una convención nada más. Si les parece más lindo poner instancia para saber que el primer parámetro siempre es la instancia de la clase, y lo podrían hacer. Pero va a venir otro programador de Python, no va a entender nada, así que mejor lo dejamos con self. Y lo mismo ocurre con CLS, ¿no? Acá. Esta es la clase, ¿no? No importa si yo le pongo self acá, va a seguir siendo la clase, aunque yo le ponga lo que sea. ¿Mm? Esto siempre va a ser la clase. Y adentro puedo hacer cosas con la clase, ¿no? Esto nunca lo probé, pero a ver, probemos. Punto especie y veamos qué pasa. Funciona, ¿no? Me dice mamífero, mamífero. ¿Por qué? Porque estoy accediendo, yo puedo acceder a la clase. Ahora, si yo quiero, yo intento ejecutar, qué sé yo, nombre o raza, esto nunca lo hice, pero a ver, veamos qué pasa. Error, ¿no? ¿Qué dice? No existe el nombre, el perro no tiene atributo, la clase, perro, con mayúscula, ¿ves? No tiene un atributo nombre, pero ¿cómo puede ser si él se llama Odi? Pero yo no puedo a través de un método de clase, no puedo acceder a la instancia. Por eso esto da error. ¿Mm? Bueno, eso es lo que es un método de clase.
Eh, saquemos esto. ¿Se entendió esa diferencia? Un método de instancia usa la instancia y un método de clase usa la clase. No lo vamos a usar nunca, me parece, por lo que yo vi, pero bueno. Y por otro lado también tengo los métodos estáticos. Y esto, al igual que el método de clase, utiliza este decorador, static method. ¿Y cuál es la diferencia? Un método estático con los otros dos. Fíjense que este tampoco se le pasa a self, tampoco, y no se le pasa a la clase tampoco. Porque este es como un método que no puede usar a la instancia y no puede usar a la clase. Entonces ustedes me dirán, pero ¿para qué sirve esto? Bueno, tiene un montón de usos, pero bueno, no vamos a ver ningún ejemplo muy lindo acá. Fíjense que este lo único que hace es devolver una string, ¿no? Eh, Solo sepan que si yo defino uno de esos, tengo que ponerle el decorador. eh, ¿Qué pasa? Yo no puedo acceder a la instancia y no puedo acceder a la clase, pero yo lo puedo llamar desde cualquiera de los dos, ¿no? Fíjense los ejemplos de acá. Entonces intentemos hacerlo. Lo intentemos hacer antes de que muestre lo primero. Puedo decir perro, punto, método estático, y puedo hacer, y lo hagamos al final de todo. ¿Bien? Por ejemplo, odi, punto, método estático, y esto debería funcionar, ¿no? Fíjense que el primero, acá, método estático, lo llama aquí. Desde la clase lo pude llamar, ¿no? Y aquí, ODI, que es una instancia, también lo puede llamar. Pero yo acá adentro no le paso self y no le paso la clase, y por lo tanto no puedo tocar la clase, ni el método, ni el objeto, ¿no? Ni la instancia. Eso es lo que es un método estático. Hay cosas para las que se lo puede usar, alguna función que haga algo. Piénsenlo como una función que está dentro de la clase, digamos. No es un método que haga algo, sino que puede ser una función de ayuda que haga algo específico y que por alguna razón hace algo que tiene que ver con la clase o el objeto, pero como no accede a la instancia ni a la clase, ustedes lo pueden poner solamente porque tiene que ver con la clase. Entonces por una razón de orden lo podrían poner ahí adentro. Pero bueno, debe tener algunas otras razones para usarlo mejores que esa, pero bueno, lo que se me ocurre ahora. Pero nada, sepan que existen todos estos tipos distintos de métodos. Métodos de clase, solo lo accede la clase y la instancia, pero no puedo modificar la instancia, no puedo tocarla. Y el método estático lo pueden acceder todos, pero no pueden modificar ni la clase ni la instancia. ¿Mm? Bueno, eso se entendió más o menos. Yo sé que es medio un bardo, porque Profe, ¿habrá ejemplos ahí, o sea, para que vea después ahí en el manual de Python? seguramente lo que sí, no sé dónde o cómo, a ver, cómo yo lo puedo buscar a esto. Veamos qué dice acá. Debe haber pero yo no sé dónde buscarlo, si en esta parte de clases o en la parte de decoradores. A ver qué dice. Objeto de clase, instance objects. Lo que sí, seguro que si te pones a googlearlo fuera de esto, lo vas a encontrar, pero acá adentro no sé ni dónde ni si tendrá ejemplos, digamos. No, esto ya se fue a ¿Qué hablar dice de el otra profe cosa. ahí?
No sigamos con el ejercicio porque Sí, sí, sí. ya hay Este, pero bueno, si lo buscas lo vas a encontrar, digamos. esta Eh, gracia, profe. bueno, eso es lo que son estos. Son medio confusos y no lo vamos a usar mucho, pero bueno, por lo menos sepan que existen. Y ahora sí pasemos a los métodos especiales. Por lo menos vamos a ver un hito ahora para hacer este ejercicio. eh, y veamos qué significa. Vamos a ver. Vamos acá. Lo voy a hacer acá abajo. ¿Qué pasa? En Python eh, se podría decir que Python es un lenguaje que por dentro tiene ciertos protocolos. ¿Mm? Eh, si ustedes se acuerdan, yo les había hecho un pequeño notebook donde mm, les mostraba ciertas funciones que, las funciones que ya venían con Python, que eran estas, y acá más o menos yo les decía, bueno, está print, len, qué sé yo. Eh, eh, y también estaban, por ejemplo, los que me servían para yo castear, ¿no? Como int, como str. Eh, ¿Qué pasa? Estas funciones eh, son también un poquito especiales. ¿Por qué? Porque en Python tengo estos métodos especiales que, que sirven para yo poder usar esas funciones. Pero yo no las llamo directamente. ¿Se acuerdan que el guión bajo init se ejecutaba cuando yo llamaba a una clase para crear una instancia? Bueno, lo mismo, por ejemplo, con la función len o por ejemplo la función str, que son funciones de primer nivel, digamos, como esta, como input, como cualquiera de estas. Por ejemplo, len devuelve la cantidad de elementos que hay en una lista o en lo que sea, ¿no? Este, y, pero en realidad, ¿qué está pasando por debajo de Python? Eh, y lo que está pasando es que lo que en realidad hace este len o el str es no es que se ejecuta la función len, así como cuando yo llamo a una clase, eh, no se ejecuta solo la clase, sino que por detrás está llamando a guión bajo init. Bueno, lo mismo pasa con, con len y, por ejemplo, str. Lo que pasa es que cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, eh, str de 1, por ejemplo, esto me va a devolver comillas, comillas, 1, ¿no es cierto? Lo casteo a string. Bueno, en realidad eso lo que está haciendo es agarrar este objeto 1, en algún lado adentro de cómo está definido, tiene en algún lado definida esta función, un método especial, y que ese método lo que único que hace es convertir en string y devolver. ¿Mm? ¿De qué estoy hablando? Del 1. Fíjense el 1 que está ahí adentro. En realidad no lo pueden pensar como un número, sino piénselo como un objeto que es del tipo int. Y eso quiere decir que en algún lado del código de Python existe esto, class int, y tiene sus definiciones, ¿no? Va a tener su init y va a tener otras cosas, y entre ellos va a haber un str. Entonces lo único que permite eso es que yo cuando llame a string de 1 funcione y haga lo que dice esa función.
Capaz que medio confuso como se los digo, pero es exactamente lo mismo con len, por ejemplo. Cuando yo hago len de, por ejemplo, una lista, esto lo único que está haciendo es irse a la definición del tipo de la clase de listas, buscar, eh, buscar en algún lado donde esté definido len y ejecutar lo que esté ahí adentro. Y eso lo único que va a hacer es calcular el tamaño, la cantidad de cosas que tiene adentro. ¿Mm? Eso es lo que hace Python por atrás. Entonces, viéndolo de la forma de que estamos haciendo cosas nosotros. Por ejemplo, y hagamos el perro, ya que ya lo estamos haciendo enorme a la clase. Esto lo voy a dejar ahí, pero lo voy a poner acá seguido del init. Sé que esto es más, ya un poquito más avanzado, pero fíjense, yo voy a definir este método especial, ¿m? Que se llama str, guión bajo, str. Le voy a pasar self, porque siempre se pasa self. ¿Y qué pasa con los métodos especiales? Los métodos especiales tienen, como yo les digo, es parte del protocolo que tiene Python. Y entonces, como son especiales, yo voy a tener que ir a ver la documentación y ver si tiene alguna funcionalidad especial que yo tenga que cumplir cuando yo lo escribo. Porque fíjense que dice la consigna, sobreescribe el método string. ¿Qué quiere decir sobreescribir? Bueno, esto es un concepto de programación orientada a objetos. En realidad lo van a escuchar como, no me acuerdo dónde sale la palabra. Sí, override, sobreescribir. Que quiere decir que yo voy a escribir el objeto, porque fíjense que yo en algún momento hice print de, de Odi, ¿no? Por ejemplo. Si hago print de Odi, ¿qué pasa? Ups. Me mostraba esto, ¿no? ¿Y pero qué es esto? Esto es un string representando al objeto Odi. Ajá. Y pero entonces, ¿qué pasa si yo... no. Si yo le escribo a este método... Ay, no, lo borré. Si vamos a la documentación, en algún lugar lo dice, a ver si te dice acá, esto. Fíjense esto. Esto es lo importante de esto. Bueno, está en inglés, pero no importa, se entiende. El valor que retorne tiene que ser un string. ¿Mm? Y esto va a cambiar con distintos métodos. Por ejemplo, len normalmente debería dar un entero, ¿no? Porque si yo digo cuál es el len de una lista, bueno, son la cantidad de objetos que tiene, entonces debería ser un entero. Entonces esto ya me da la pauta. Yo cuando defina mi string, yo en algún lugar voy a tener que hacer return de algo que tiene que ser un string. ¿Mm? En nuestro caso, yo podría decir, por ejemplo, qué sé yo, self.nombre. Podría ser una forma de yo devolver un string que represente a mi objeto. ¿Mm? Y fíjense, entonces yo voy a dejar este print Odi acá, que antes me daba esta cosa fea, y voy a volver a correr esto, y fíjense que ahora me dio Odi, ¿no? Que sería el nombre nada más, pero eso es lo que yo definí acá. Fíjense que print lo único que hace es agarrar el objeto que está acá adentro, lo intenta castear a string de Odi, y devuelve ese resultado por pantalla. Como yo no tenía definido el método string, el método especial con guiones bajos, me daba esa cosa fea que estaba acá. Pero cuando yo defino, entonces el casteo ya funciona y me da lo que yo le puse ahí arriba, ¿no? Esa es la idea de los métodos especiales. Por ejemplo, a ver, para continuar con esa idea, si yo hago len
de ODI, esto me va a dar un error, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en ningún lugar definí este método especial. Y si yo no definí este método especial, esto me va a dar un error, porque cuando yo ejecuto len en algún objeto, lo que hace es ir a buscar este método. Si yo le doy play a esto, me dice, no, no tiene len. El objeto perro no tiene len, no tiene forma de encontrar len. Bueno, entonces, qué sé yo, lo defino. En este caso no va a ser de mucha ayuda, porque como yo determino qué es el len de un perro, bueno, no tiene sentido, ¿no? Pero yo podría devolverle algo, ¿no? Por ejemplo, 0. Fíjense que yo voy a devolver un entero, ¿no? Si yo me voy a la definición de acá del len, a ver dónde está, len, ¿qué dice? Debería devolver la longitud del objeto un entero mayor o igual que 0. ¿Mm? Esto es lo que debería devolver. Tiene que ser un int y debería ser mayor o igual que 0. O sea, yo no le puedo dar un valor negativo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me lo dice acá la documentación. Si yo le llevo a poner algo negativo, va a dar error. Pero fíjense que ahora que ya está definido este método especial, yo ya puedo llamar al len. Y si yo lo llamo, me va a decir, bueno, 0. Pero porque eso es lo que yo le dije, porque bueno, no tiene mucho sentido calcular el len de un perro, ¿no? Pero sí tiene sentido con una lista, o con un string, o con una cosa así. Entonces, eso es lo que son los métodos especiales. Es como toda una plomería que tiene por abajo, por atrás Python, que hace que funcionen algunos métodos, algunas funciones de top level, como esas, bueno, no sé dónde la dejé acá, como estas, este, que funcionen a través de ese protocolo, digamos, yendo a buscar los métodos especiales que les correspondan. Por ejemplo, y uno que vamos a ver mucho en el curso, es add. ¿Se acuerdan cuando en algún momento nosotros decíamos, bueno, yo sé que yo puedo hacer 1 más 1 y funciona perfecto, ¿no? Pero si yo hago 1 más 1 así, esto no servía, ¿no? Porque yo no podía utilizar el más, ¿no? Pero para que ustedes sepan, así como están las funciones del primer nivel correspondientes a alguna función método especial, también puedo usar sintaxis, y esta sintaxis también va a equivaler a algún otro método especial. Eh, en este caso que yo les quiero mostrar es, por ejemplo, el más. Este es un operador, ¿sí? Es un operador, pero ¿qué pasa? Hay un método especial que es el que me dice qué hacer cuando encuentra ese operador, y es el método especial add. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los int, si yo tengo dos int y yo lo uso al más, eso quiere decir que el int, la clase, definida en algún lado dentro de Python, tiene este método especial definido. En cambio, si yo quiero, por ejemplo, sumar un perro con otro perro, tampoco tiene sentido, al igual que el len, pero si yo llego a definir esto, no sé, acá, después vamos a ver qué es lo que pide qué es lo que pide el método especial add. En general va a pedir que yo devuelva un nuevo objeto de la misma clase. En general va a pedir eso, pero digamos que yo devuelvo esto. Y entonces, digamos que todavía no lo puse. Fíjense qué loco que es esto. Yo podría hacer ODI más coraje. Y esto me va a dar error, porque me va a decir, no está definido el más para perro y perro. Pero si yo saco este comentario de acá, va a ver que lo va a sumar a los dos, digamos. Lo que va a hacer es, ¿para qué pasa? Ah, eso.
si yo me vengo aquí, fíjense cómo es la asignatura de este método. Dice self y other, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que como es un operador binario, binario quiere decir que tiene dos partes, uno a la izquierda y otro a la derecha, yo tengo el que está a la izquierda va a ser el self y el que está a la derecha va a ser el other. Entonces yo cuando defino esta función add, sí o sí tengo que ponerle un other. Entonces fíjate, entonces ya que tengo esos dos, yo podría decir sumando a self nombre más other, que yo sé que es un objeto de la misma clase, o porque lo estoy definiendo así. Y fíjense qué pasa si yo ejecuto esto. Lo sumo, ¿no? ¿Y qué me dice? Me devolvió nada más un string que dice sumando a Odi más coraje. Bueno, no tiene ningún sentido sumar perros y que te devuelva una cadena, pero se puede hacer y yo lo podría definir. Entonces, fíjense, ¿se entiende? Es medio loco, pero funciona así. Eh, Acá me pide que sobrescriba el método string para que aparezca formateado así, bonito. Ajá. Bueno, lo podríamos hacer, ¿no? Eh, yo acá voy a borrar esto, y me pide que sobrescriba. Y fíjense que yo lo había hecho esto porque sí, ¿no? Porque no me gustaba cómo quedaba, yo hacía esto. Bueno, vamos, podemos hacer una cosa así porque eso es lo que me pide, digamos. Me pide que me los muestre en este formato, XY, que sería esto, digamos. Entonces yo podría decir, bueno, def, como yo sé que tengo que sobreescribir el método string, que sería este, hago esto y le digo, bueno, voy a devolver. eh, lo que yo quería hacer era dos paréntesis y en el medio poner a cada uno de los componentes X y Y. Bueno, self, lo hago con la llavecita, self.x, self.y. Entonces, fíjense que yo ya no tengo que hacer esto. Yo directamente podría decir, bueno, mostrame un punto. Y como yo ya definí este método, ya directamente cuando haga el casteo a string, me lo va a poder mostrar como yo quería. Y ahí lo mostró bien, ¿ves? ¿Se entendió eso? Hasta aquí no vamos a llegar porque como que avanzamos bastante, me parece. Pero más o menos se entiende. Yo voy a tener Sí, profe. alguna sintaxis o algún método, alguna función de top level que se va a corresponder con algún método especial. Y yo modificando esos métodos especiales, y bueno, tengo que saber más o menos cómo hacerlo, voy a poder tomar ventaja de eso, ¿no? Esto que devolver un string, y por ejemplo, que devolver int mayor o igual que 0, según lo que nos decía la documentación. Entonces nosotros tenemos que tratar de seguir la documentación, capaz que me dio un bajón leerla porque es más complicado leerla, pero bueno. No vamos a usar mucho, en los prácticos les piden más que nada el práctico siguiente, les van a pedir un poco de eso, y en este nos pidieron que, bueno, que cambiemos el método string. ¿Mm? Este, pero bueno, ya tienen para hacer el práctico 5. Creo que pueden hacer todo el práctico 5 ya con lo que... No, el práctico 6 quiero decir, perdón. Creo que tienen para hacer todo el práctico 6. Y esto que les quería decir, este ejercicio está un poquito heavy, medio pesadito. Eh, Les piden que creen una clase que se llame fecha, ¿m? Y donde ustedes van a poder cargar una fecha, cualquier fecha, y les pide que pongan un constructor y qué sé yo. Y acá al último les pide que hagan un método que se llame larga, que muestre la fecha larga en formato largo, y lo complicado es esto.
decir martes, digamos, la fecha solamente va a recibir día, mes y año, ¿no? Pero este ejercicio en esta parte le está pidiendo que también digan el día de la semana y eso se complica un poco. Si ustedes investigan un poco, si alguno sabe, esto se puede resolver con aritmética modular, ¿no? Exacto, Gustavo. Yo les diría, si quieren, busquen y entren a leer qué es la aritmética modular. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos del operador mod aquí en Python? Que yo decía 10 mod 2 y esto me daba el resto. Bueno, tiene que ver con eso, con el resto. Con eso tiene que ver la aritmética modular. Y hay una forma de calcular el día de la semana, si es que yo parto de algún día conocido, en este caso, en el del práctico, supongo que uno de estos días, este día supongo que cayó domingo, ponele. Entonces yo a partir de eso puedo calcular qué día de la semana es cualquier fecha. Se puede hacer, es complejo. El profe que lo hizo todo ese algoritmo. Yo no les voy a pedir que lo hagan porque me parece medio... Eso es así como se interpreta el dato en Excel, ¿no es cierto, profe? Vio que tenemos un número que va del 1 a no sé cuántos millones, que parte también de la fecha esa. Puede ser Y en de la ahí, en mayoría, función de eso, determina, bueno, si es lunes, martes, miércoles, jueves. 1 domingo, 2 lunes y así. algo así, no, no tan así, pero algo así. Eh, la cuestión sería solamente contar días, digamos. Si yo sé que este día fue domingo, por ejemplo, si yo sé que hoy es jueves, yo sé que en 7 días va a ser jueves de nuevo. Eso es obvio, ¿no? Parece tonto, pero es verdad. Y entonces yo sé que dentro de 8 días va a ser viernes y dentro de 9 días yo sé que va a ser sábado. Eso es, digamos, usar aritmética modular, pero módulo 7 porque son los 7 días de la semana, para saber qué día cae. Entonces, si este día cayó, eh, cayó domingo, y entonces yo puedo decir, bueno, dentro de 3.500 días, sé que va a caer, qué sé yo, sábado, pero ¿por qué? Porque yo ese 3.500 lo hago módulo 7 por ejemplo, o no sé, lo que yo quiera. Si lo hago módulo 7 esto sí o sí me va a dar un día entre el 0 y el 7. Esa sería la forma de calcular a partir de alguna fecha. Fue eh, domingo ese día, profe. claro, cae domingo. Este, que está acá, ¿no es cierto? Bueno, sería la forma de hacerlo. Yo no le voy a pedir que hagan eso. Pueden buscar una librería. En Python hay una librería que se llama Datetime, que ya viene en la librería estándar, y pueden usar esta librería para usarlo. Hay uno que se llama Weekday, esta función, Weekday, creo que está repetida un par de veces, pero le va a dar un entero entre 0 y 6. El 0 va a ser el lunes. Y yo les diría que usen eso porque no le voy a pedir que se pongan a programar el algoritmo para calcular días de la semana módulo 7, porque es un bajón, digamos. Así que bueno, listo. Se terminó la clase. Tienen que presentar prácticos el 3 y el 4 mañana. Así que bueno, cualquier cosa escriban al WhatsApp, si no, o en la plataforma. Y bueno, eso fue todo. Nos vemos el martes con ustedes. El martes. ¿Mm? Dale, nos vemos, que anden bien, buen fin de semana. Hasta luego, profe, buen fin de